Muy bien, mis queridos alumnos del primer año B, les decía de que ya en la clase pasada del día martes hacíamos la introducción de este nuevo tema, ¿no? La motivación nos ha servido para conocer un poco más de dónde nace el género teatral, el género del teatro o género dramático también. ¿Dónde tiene su inicio? ¿Dónde nace el género dramático? A ver, ¿me pueden decir? En el teatro. ¿En la antigua Grecia? En la Antigua antigua Grecia, Antigua muy bien, Grecia. en la antigua Grecia, en la antigua Grecia. Y después ya ha ido tomando forma y ya ahora sí ya conocemos pues cómo es el teatro, ¿no? Cómo es el teatro moderno diríamos. Yo lo que quería preguntarles durante todos los videos que hemos visto, siempre aparecen las máscaras, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que aparecen las máscaras? ¿Quién me dice? Si es que sale una máscara triste es drama y si es que sale una Profesor, tal vez feliz es para comedia. representar al personaje que están imitando. Ajá, Profesor, Es para representar el drama, la tristeza y la felicidad en el cuento o en la historia que van a contar. También hay comedia cuando la máscara está feliz. ya. Entonces, lo que sí, pues, pero lo que no repararon es un poco en la explicación que vimos en ese video. A ver, yo les voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Creo que es Sí, diga, José, diga. pero yo creo que esas dos máscaras representan el género de, ¿cómo se llama? Ya. A ver, vamos. No te preocupes, José. Vamos el día de hoy a aprender justamente todo eso. Escúchenme bien y observen. Estoy yo hablando de esta forma, ¿verdad? Ahora voy a hacer lo siguiente. Escuchen. ¿Cómo se me escucha? ¿Se me escucha mejor? ¿Se me escucha más amplio? ¿O igual se me escucha? Se la escucha diferente. profesor, yo lo escucho un poco más grave. Claro. Entonces, escúchenme, las máscaras, en ese entonces se hacía al aire libre. ¿Se acuerdan? Ahí, por ejemplo, en la actualidad está como todavía restos arqueológicos de cómo los griegos se hacían su teatro, está actualmente. Y ustedes han visto a través de los videos, se hacía a campo abierto. Entonces utilizaban la máscara para que se les pueda escuchar mucho mejor, o sea, como una especie de megáfono, y de esa manera llegaba a todo el público que asistía. Porque acuérdate que en la época de Grecia, la antigua, no había pues micrófono, no habían parlantes ni nada. Estoy esperando que abran sus cámaras. Yo los voy a poner en sala de espera y lo voy a sentir, ¿eh? Ya, segunda vez que estoy señalando. ¿Perfecto? Entonces, mis queridos alumnos, eso es la particularidad de las máscaras. Después ya, poco a poco, las máscaras han ido representando. O sea, las máscaras son los símbolos del teatro. Los símbolos del teatro. Si usted ve dos máscaras, entonces es una sala de teatro, no es un cine, porque a veces muchos se confunden. Cree que es cine, porque ahí ve que es una sala y todo parece un cine, es el teatro en realidad. Ya inclusive la parte superior anuncian lo que va a presentarse, la cartelera y todo. Pero si aparecen las máscaras, ya estamos hablando de que estamos hablando de teatro. Ahora, las máscaras son siempre dos. La máscara que aparece con sonriente, serán, ¿qué cosa? Será comedia. Pero hay otras máscaras que van a aparecer con la boca para abajo. Será tragedia. Comedia y tragedia. Así se divide el teatro, así se divide el teatro o el género dramático. Comedia y tragedia. Perfecto. Si usted ve solamente una mascarita con la boca por abajo, o sea, la boca en forma triste, es tragedia. Y en la tragedia, en una obra de tragedia, siempre estará presente la muerte. En cambio, en la comedia, ojo, en la comedia no es que te vas a ir a reír, no es el circo, no son los payasitos, no. Acá en la comedia es de que van a ser representaciones de algo, pero en forma satírica, en forma de burla, ¿no?
como por ejemplo El médico a palos, es una obra de teatro muy bonita, o el enfermizo, el enfermizo, también esta obra, El buscador de las enfermedades, o sea, o El sargento Canuto, Ñacatita, son obras propios de comedia. Muy bien, hoy vamos entonces a ampliar un poco esto con las diapositivas que les he preparado. Bien, yo lo voy a sentir bastante, entonces a esos alumnitos que tienen apagados sus cámaras los voy a mandar a sala de espera. Leonel Quispe está allí. Valeri Chipana está allí. Kaori Montoya. Alondra Mosquera. Sí, profesor. Profesor, sí estoy. ¿Y por qué no activa su cámara? Profesor, por hoy día no voy a poder prender mi cámara, profesor. Por hoy día no va a prender, ¿y por qué? Imagínense. Profesor, lo que pasa es que mi cámara hoy día se ve un poco borrosa. Ya de repente mañana se ve mejor. Imagínense si yo les digo, por hoy día, alumnos, no voy a prender mi cámara, los voy a tener apagado. ¿Qué pensarían ustedes? Díganme ustedes, respóndanme. Definitivamente falta de respeto. Claro, eso es lo que ya me están demostrando, eso que están apagados sus cámaras. No, profesor, lo que pasa es que cuando lo prendo se pone borroso la cámara. Ay, caramba, qué barbaridad. Esa cámara, la vamos a castigar a esa cámara. Profesor. Está portando mal, ¿ya? Espero que sea eso, ya ustedes saben más que nadie. Muy bien. Entonces, les decía de que vamos a presentarles justamente las diapositivas que vamos a trabajar el día de hoy, que los he preparado para poder trabajar el día de hoy. Allí está, este ya es el teatro moderno, este es el teatro moderno. Ya no será como la antigua Grecia, a campo abierto. Y ahora sí. Ahora, esta parte, la primera que ven ustedes aquí, estas de aquí que están, ¿cómo se llamarán? ¿Alguien me dice? Lo que estoy indicando con el cursor. A ver, esto de aquí, el fondo. Telón, se llama. ¿Cómo se llamará? Telón. ¿Tienen una idea? El telón. El telón. Bien, el telón. No se les vaya a ocurrir decir cortina. La cortina no, la cortina es la de tu baño, la cortina es la de la ventana de tu cuarto, de tu sala. Esto que usted ve, esto se llama el telón. El telón se abre en primera instancia de esta forma, del medio hacia la derecha y hacia la izquierda. Y también de abajo hacia arriba se eleva. Entonces, que se abra el telón y comienza a aparecer la escenografía y allí se escenifica la obra teatral. Entonces, y ahí está el público. Entonces, una de las principales características, mis queridos alumnos, del género dramático es que se va a presentar siempre para el público, que es diferente a la narrativa. La narrativa nos cuenta una historia y lo leemos, ¿verdad? Y la lírica es pues poesía, está dedicado para la declamación, es más subjetiva, es más del sentimiento de uno. En cambio, en el género dramático también es una obra literaria, pero está hecha para representar para un público, ¿ok? Entonces, ahí estamos diferenciando. Entonces, cuando te pregunto el día de hoy, al final de esta exposición que el día de hoy estoy haciendo, pues usted me tiene que responder con lo que estoy señalando. Seguimos entonces, y en conclusión, ya diríamos qué cosa es el género dramático. Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de las personas. Entonces, eso es el teatro en la actualidad. El teatro siempre va a presentar algún episodio de nuestras vidas o de la vida misma, ¿no? Y esto se lleva a cabo a través de diálogo por los personajes. Entonces, el personaje ya comienza a jugar un papel preponderante. ¿Y quién será? ¿Y cómo podemos decir? Ya hemos estudiado y hemos dicho que el teatro nace en Grecia, en la antigua Grecia, siglo V antes de Cristo. Se hacían grandiosas representaciones en honor a Dionisos. Ojo, decir Dionisos o Dionisio es igual, mis queridos alumnos.
de repente algunos de ustedes van a indagar información, van a buscar un poco más y van a encontrar y van a decir, pero profesor, allí dice Dionisio. Es igual, Dionisos o Dionisio es igual. ¿Ya? Dionisos está en el latín, en el antiguo idioma griego, y Dionisio ya es, pues, digamos, en nuestra lengua. Pero, como ustedes saben, los antiguos griegos creaban sus propios dioses, ¿no? Creaban sus propios dioses. Entonces, el dios de la alegría, de la felicidad, del vino, era el dios Dioniso. Entonces, en honor a él, es que hacen estas representaciones de la obra de teatro. Entonces, acordémonos de que Dionisos viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser el dios del vino y la fertilidad en la antigua Grecia, ¿ya? Miriam, hay que dejar ingresar a ese alumno, Gabriel Alvarado. El carácter religioso de estas representaciones se manifestaba en coreografías, música y canto. Imagínense. Entonces, miren, el teatro antes, en la antigua Grecia, eran coreografías, era música y era canto. No era dialogada como ahora es el teatro, pero ya de esa manera se muestra un poco lo que es. Este cuadro nos representa a ello. Mira, acá está el dios Dioniso y en honor a ella todos hacen la fiesta respectiva para la presentación de los números. Aquí está lo que les decía, miren. Antes el teatro se hacía a campo abierto, miren. Esto es lo que actualmente queda de la antigua Grecia. Si alguna vez ustedes se van a Grecia, esto es lo que van a ver en la parte inferior. Y si suben, ya en la lomada arriba, ahí está el Partenón. Ahí se reunían los filósofos, los oradores, los científicos, y ahí comenzaban a conversar, a convencer, ¿no?, sobre sus teorías. Y aquí ya un poco más amplio se ve, miren, imagínense desde la parte inferior, donde esta parte se llama el proscenio, por si acaso, el proscenio, ¿ya? El proscenio. De esta parte, imagínate tú que puedan, ¿no?, de esta parte, para que pueda escuchar un poblador o un espectador en la parte superior, imagínense. Entonces, por eso la necesidad era de usar máscaras para que pueda crecer, acrecentar un poco la voz y de esa manera pueda ser escuchado. Recordando de que en esa época todavía pues no se había creado, no se había inventado pues los micrófonos, el parlante, ni nada por el estilo. Los griegos, o anteriormente se le llamaba teatrón, mira, teatrón se le llamaba, ¿no? Y duraba varios días, principalmente entre primavera y otoño, primavera y verano, para presentar las obras presentadas al público, ¿ya? Para que puedan observar el espectáculo. Vamos a ver ahora las características del género. Primero, del género dramático. Primero es la acción, miren, alumnos. La acción. La acción corresponde a todos los acontecimientos que suceden en las distintas situaciones que afectan a los personajes. Es la trama de qué va a corresponder esa presentación. Eso en primer término. Después viene el espacio, que viene a conocerse como, se le conoce como espacialidad. O sea, ¿dónde se realiza la acción? Puede ser en la sala, puede ser en una oficina, puede ser en la sala de una casa, puede ser en una comarca, puede ser en un pueblo, puede ser en un castillo, etc. ¿Dónde se realiza la acción? ¿Perfecto? Eso se llama espacialidad. Entonces, por ejemplo, acá está el espacio escénico y el espacio dramático. El espacio escénico es pues el teatro propiamente, ¿verdad? Escénico. Pero el espacio dramático ya es donde, por ejemplo, se hace lo que vendría a ser la escenografía propio. Muy bien, muy bien. Aquí, por ejemplo, vemos, creo que es la de una oficina, ¿no? En donde dos personajes propios están dando lo que vendría a ser la acción, la trama del teatro. También tiene el conflicto dramático, un conflicto dramático. Siempre en el teatro van a haber dos, uno que es a favor y otros que están en contra.
siempre va a haber oposición, siempre a favor y en contra. Es el enfrentamiento de dos fuerzas antagónicas o la confrontación de dos o más personajes. Por ejemplo, acá me parece que es la discusión de una pareja de esposos, en donde ambos no se logran entender, entonces allí ya se arma lo que se llama el conflicto dramático, en función de eso. Ahora, por ejemplo, ustedes habrán recordado a través de repente de algunas series, de repente algunas películas, Romeo y Julieta, ¿verdad? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta son dos personajes que se quieren mucho, pero ¿quiénes están en desacuerdo para que ellos no estén? Son Profesor, sus familias están en desacuerdo. muy bien, las familias, porque pertenecían a dos familias diferentes, los Montescos y los Capuletos. Entonces, estas familias estaban siempre enfrentados y para mala suerte de ellos, uno de los Capuletos y una de los Montescos se enamora y no están de acuerdo. Entonces, ahí ve, siempre estará presente, ¿qué cosa? Las fuerzas antagónicas, o sea, las fuerzas contrarias. Y ahí lo vemos en este conflicto dramático. La escenografía, que es muy importante para ir reconociendo más o menos, por ejemplo, dónde se desarrolla. Y aquí, por ejemplo, ya es lo que yo hace un momento les decía, la escenografía, que viene a ser el decorado. Si es en una sala de una casa, pues el decorado será de una sala. Si es en el patio, será la de un patio. Si es en el campo, será la de un campo, etcétera, etcétera. A eso se le llama decorados. Luego viene el vestuario, que es importantísimo. Por ejemplo, este vestuario, automáticamente, ¿a qué tiempo nos llevará? ¿Será estos vestidos, serán modernos? ¿Recientes? Profesor, son antiguos. Muy bien, antiguo, parece de la Edad Media, etcétera. Entonces, ahí el vestuario también es importante dentro de la escenografía. La iluminación, miren, pero ahora en el teatro moderno es la iluminación. Pero en ese entonces, acuérdate que en la época de los griegos, pues todavía no había electricidad, ni los focos, ni la luz, ni nada por el estilo. Con lámparas. No, solamente era presentado en el día nada más, en el día. Como era campo abierto, en el día era, ¿ya? Pero ahora el teatro ya no. Ahora mayormente el teatro se presenta en las noches. Entonces aquí la iluminación juega un papel preponderante, mis queridos alumnos. Luego el sonido, ni qué decir, pues, ¿no? El sonido. Todo esto se llama escenografía. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, la clasificación de personajes. ¿Cómo están clasificados los personajes? Los personajes, para comenzar, diremos que ya no vamos a llamarle, ya no, a ver qué dice el chat. Profe, voy a salir con mi mamá. Ya, a ver, ya. Pero igual voy a hacer clase por el celular. Entonces, Ahorita me escribo y ahorita me... decíamos que el protagonista, mis queridos alumnos, que el protagonista es el personaje principal. Mientras que nosotros cuando hablamos de una obra literaria, llámese narrativa, de un cuento, de una fábula, hablamos del personaje principal, ¿verdad? Pero en el teatro, el personaje principal se llama protagonista. El personaje principal se llama el protagonista, ¿ok? Cuando hablamos de protagonista, estamos hablando de quién, estamos hablando del personaje principal. Por ejemplo, lo que hace un momento les he hablado sobre de lo que es Romeo y Julieta, ¿verdad? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, por ejemplo, mis queridos alumnos, los protagonistas son dos, Romeo y Julieta. ¿Ya ve? No solamente es uno, sino dos. Pero siempre, en este caso, los personajes principales es el protagonista. El antagonista, el que están en contra. El antagonista, en este caso, en la obra de Romeo y Julieta, serán las familias, ¿no? Los padres principalmente de Romeo y Julieta, porque pertenecen a dos familias diferentes. Este personaje, el antagonista, representa la fuerza contraria al protagonista. Se opone a sus deseos y trata de impedir que éste lleve a cabo sus objetivos. Y ahí está, pues. Los padres no quieren que se case. Y entonces deciden, ¿qué cosa? Deciden suicidarse. Llevan a la muerte. Entonces, ¿es una obra trágica? Sí, ahí está.
Entonces, ¿qué mascarita aparecerá en la obra de Romeo y Julieta? A ver, díganme. ¿Qué máscara? La máscara triste. De una El peso de la boca actriz. Máscara No, la trágica. Máscara triste. La máscara dramática. porque allí estará presente la muerte y es una tragedia. Muy bien, el personaje secundario. A ver, ¿quiénes son los personajes secundarios? Son aquellos que toman partido por el personaje principal. O sea, todos los que están de acuerdo con el personaje principal o los personajes principales son personajes secundarios. O también los que están del lado del antagonista, respaldándole y ayudándole. Todos ellos son, ¿qué cosa? Los personajes secundarios. Eso es lo que les decía hace un momento. Las formas de el género o los tipos del género dramático. Vienen a ser la tragedia y la comedia. ¿Qué cosa es o qué está presente en la tragedia? Primero el protagonista, personaje notable y heroico. Ojo, cuando dice heroico, ya, va a morir, va a morir. Enfrenta un destino fatal, ahí está, un destino fatal. ¿Fatal qué es? Muerte, ¿verdad? Fatal es muerte. Enfrenta un destino fatal inexorable. Imagínense. Despierta compasión y temor en el receptor, a lo cual lo lleva a la catarsis. O sea, acá te vas a emocionar, te va a despertar compasión, pero ¿por qué? Dios mío. Por ejemplo, esta obra, mis queridos alumnos, es de Edipo Rey. Edipo Rey. Esta obra, ¿saben quién lo escribió? Nada más ni nada menos que un griego. El primero, al padre del teatro universal. ¿Quién es? Sófocles, con su obra Edipo Rey. Aquí ya se ha enterado de que el hijo es Edipo, que ha estado alejado de todo y había conquistado, y ella es su madre. Y resulta que sin saberlo, pues los cánones de las guerras anteriores decían que el rey tiene que, al pueblo sometido, que es la de su padre, que lo había expulsado a Edipo desde muy pequeñito, casi bebé, y por una anciana nació criada, y también por un pueblo muy lejano, porque el oráculo le había dicho de que iba a enfrentarse, iba a causar desorden. Entonces era recomendable mejor desterrarlo. Entonces el niño crece y se va haciendo hombre y va formando su propio reino. Y imagínate, le declara la guerra al reino de su padre, sin saberlo, ¿eh? Sin saberlo. Ambos no sabían. Y gana Edipo Rey, y los cánones de esa época de los reinos decía de que tiene que casarse con la reina, en este caso con su propia madre. Entonces ahí comienza la tragedia, ¿no? La madre se ahorca primero, ¿no? Se ahorca con sus trenzas y Edipo se arranca los ojos y así termina la obra. Imagínense, tragedia total. Pero la comedia no. Vuelvo a repetir, comedia no es sinónimo de payasitos, de chistositos, no, nada, de cómicos ambulantes, no. La comedia aquí, a través de una reflexión, ¿no? Te va llevando lo que, por ejemplo, la vida o los vicios humanos que se dan. Por ejemplo, la mentira, cómo se oculta a través de una familia, etcétera, etcétera. Forma dramática que se caracteriza porque su personaje principal representa una debilidad o un vicio humano. Objetivo, lograr la reflexión en el espectador. Pero dentro de todo eso es la comedia. ¿Acá estará presente la muerte? No está presente la muerte. En cambio, en la tragedia sí. Ahí está la diferencia también. Tragedia, comedia. ¿Ok? Estos vienen a ser los tipos de teatro. Bien, mis queridos alumnitos, allí vamos ya terminando. Activen sus cámaras. A ver, rápidamente, ¿cómo andamos? Díganme ustedes, ya desarrollando un poco la actividad. ¿Cuál es la característica principal del teatro que se diferencia de los otros, géneros, del épico narrativo y también del género lírico? ¿Cuál es la principal característica? ¿Por qué se diferencia? Porque lo actúan sentimientos. Perdón, Alexandro, por favor, un poquito. ¿Cómo? Perdón, hijo. Porque actúan y los demás lo escriben.
Y ya está, Alexandro, la primera parte ya más o menos, ¿ah? A ver, ¿quién complementa lo que dijo Alexandro? Profesor, creo que es por la forma en que se expresan. Ah, es por la forma que se expresan. Pero también en los cuentos, en las fábulas, en las novelas, nosotros leemos de que también los personajes cómo se expresan. ¿Cuál será la diferencia principal? A ver. Profesor, tal vez sea por su género dramático. Sí, pero no hemos dicho nada. Por eso yo digo, el género dramático, ¿por qué se diferencia de los otros géneros? Yo dije, voy a preguntar, ¿eh? Profesor, en el género dramático siempre está presente la muerte. Es siempre, no. Y en la comedia no está presente la muerte. Profesor, yo dije en el dramático, no comedia. Por eso digo, pues, el dramático es general. El teatro se divide en dos, o el género dramático se divide en dos. Teatro o género dramático es igual. Profe, Pero se divide en dos, en tragedia y en comedia. Dígame usted, Ángel. En el dramático se actúa. A ver, se le escucha entrecortado. Miren, alumnos, yo ya les dije, voy a preguntarles al final, pero no están atentos. La diferencia es que en el género dramático es para presentar al público, para presentar al público. Alexandro quiso decir, muy bien, la primera parte, porque dijo es para presentar. Claro, para presentar ante un público. Siempre el género dramático va a ser para representar ante un público. Mientras que una novela literaria, un cuento, una fábula, no se puede hacer, porque eso no es teatro, es narrativo. En cambio, el género dramático, una obra literaria que usted encuentra de género dramático, es para representar ante un público. Bien, más adelante y en los otros años, cuando ya están, ya vamos a ir, yo te voy a explicar ya, si es que te sigo enseñando, por cierto, yo te voy a explicar, por ejemplo, cómo uno reconoce una obra literaria. Pero ahora la cosa fundamental se te está trasladando. A ver, otra pregunta, y esto sí todos deben saber. ¿Cómo está dividido el género dramático? En drama y Profesor, comedia. en comedia y en tragedia. En drama y comedia. Tragedia. En drama será así, no, pues drama estamos repitiendo, dramático no, dramático Profesor, es el... tragedia y comedia. Tragedia Muy y bien, tragedia y comedia. En la tragedia, ¿qué cosa está siempre presente? La muerte. Profesor, la muerte. La muerte. Muerte. Allí es donde tenemos que diferenciar. A ver, ¿cómo está? ¿Cuáles son la parte del género dramático? Las partes del género dramático, las partes. A ver. Profesor, la acción. La acción, muy bien, Solange, siga usted, pero active su cámara, sería mejor. Sí, profesor, está activo. Ya, hija, ya, siga, por favor, que no la veo ya, como está apagadito. Ya, dígame. ¿Qué más? Especialidad. Muy bien. Conflicto dramático. Ya, la espacialidad, claro, conflicto. ¿Qué más? Escenografía. Claro, escenografía. Y, al final, los personajes. Estos personajes pueden ser el protagonista, los principales, el protagonista, ¿y quién más? El antagonista. El antagonista y los personajes secundarios. Y los personajes secundarios que se acomodan por quién están a favor del principal, que viene a ser el protagonista, o los que están a favor de quién, están a favor del antagonista. Muy bien. Antagonista. Entonces, ahora sí me han contestado. Vamos a un ratito. Muy bien. Vamos a parar ya la grabación porque hasta aquí es donde hemos ido desarrollando nuestra clase. Muy bien, mis queridos